Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto Plan Agropecuario y el resto de las instituciones que participan. No es la primera vez que estoy acá, así que me siento más o menos a gusto a pesar de los nervios de la presentación y me alegra muchísimo que haya tanta gente presente en este seminario. Lo que voy a contarles es esto que anunciaba Marcelo, monitoreo de la productividad forrajera mediante satélites hacia un observatorio forrajero nacional. Trabajo en el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuántos animales puedo tener en el campo? ¿Cuándo conviene hacer el servicio? ¿Cuántos rollos necesitaré para pasar el invierno? ¿Cuántas carnes voy a producir por año? Estas son algunas de las preguntas que se pueden plantear tanto desde un establecimiento como en una región ganadera particular. Y son preguntas muy importantes porque definen el curso de la ganadería. Algunas de ellas como ¿cuántos animales puedo tener en el campo? Probablemente sea la pregunta ganadera más importante que tenemos que tomar ante un escenario. Y la cuestión es que en los sistemas ganaderos pastoriles, como los que caracterizan a Uruguay y Argentina, esas preguntas dependen muy fuertemente de cuánto pasto se produce. Entonces, lo que consumen las vacas es lo que produce el campo, y lo que produce el campo lo llamamos productividad. ¿Cuánto pasto se produce por unidad de área y unidad de tiempo? Entonces, lo que voy a tratar en toda la charla es un sistema que permite estimar cuánto forraje produce el campo, un campo o una región. Les voy a hablar entonces a lo largo de toda la charla de la tasa o productividad forrajera, que es una medida de la cantidad de forraje que se produce o flujo. Eso está medido en kilos por hectárea por día o kilos por hectárea por mes o por año. No es la cantidad de forraje disponible, y esto es muy importante que lo tengamos presente durante toda la charla. No es el stock o los kilos por hectárea que hay en un momento dado, sino la tasa a la cual se produce ese pasto. Por supuesto que el stock o cantidad de forraje disponible es una variable también importante para ciertas decisiones, pero no voy a abordar ese problema ahora, sino que toda la charla está centrada en la tasa. Y el problema es que la tasa varía mucho entre campos y entre regiones. Esto es la productividad en gramos por metro cuadrado por año, multiplicado por 10 serían kilos por hectárea, y esto es en un gradiente de precipitación en Estados Unidos, desde áreas donde se llueve muy poco hasta áreas donde llueve mucho. La tasa o la productividad cambia mucho entre sitios. No es un gradiente que uno puede encontrar en Uruguay, por supuesto, pero sí en algunas regiones de Argentina, viajando desde el oeste, desde San Juan, por ejemplo, hasta la provincia de Corrientes. La tasa o productividad entre establecimientos o entre potreros ubicados en un gradiente cambia mucho. La tasa cambia mucho entre potreros de un campo. Esto es un potrero en la estepa patagónica con áreas muy productivas y áreas mucho menos productivas, o en un campo ganadero en la provincia de Buenos Aires, donde dentro del mismo potrero uno puede encontrar áreas donde se hace agricultura versus áreas donde hay ganadería y solamente puede hacerse ganadería por las limitaciones impuestas edáficas que no permiten implantar cultivos. La tasa varía mucho también entre años dentro de un mismo campo o un mismo potrero. Esto es kilos por hectárea por año, probablemente la serie de productividad más extensa que conocemos en Estados Unidos también, desde 1940 hasta 1990 y pico. Fíjense que en un mismo sitio la tasa puede ser de 1.400 kilos por hectárea por año a años en los que producen mucho menos que la mitad. Es decir, que entre años también varía mucho. Y por supuesto, probablemente lo que más conocemos es que la tasa varía mucho entre meses también. Por ejemplo, en un mismo potrero, esto es un pastizal del campo natural de la provincia de Buenos Aires, kilos por hectárea por día, en los meses de verano, que son máximos, y un mínimo en los meses de invierno de casi un décimo o un veinteavo
respecto al máximo de verano. Entonces, lo que sabemos es que la tasa de productividad forrajera es una variable clave en los sistemas pastoriles porque permite definir la carga, nada menos, entre otras cosas. Pero la mala noticia es que varía mucho entre regiones, entre campos y entre potreros. Incluso para un mismo potrero o campo varía entre meses y entre años. Y por supuesto, lo peor de todo, la peor noticia es que es difícil de medir. Porque si no variara y fuera fácil de medir, alcanzaría con unas pocas mediciones. Si variara y fuera fácil de medir, bueno, no sería un problema, podríamos medirla en todos lados, pero la aproximación clásica que conocemos para medir la tasa de crecimiento es muy demandante en tiempo y esfuerzo. Y ese es el método tradicional o método tradicional por cortes, que lo que implica es usar una jaula y estimar cuánta biomasa o stock hay en un momento y cuánta biomasa o stock hay unos días después o un mes después. La diferencia entre lo que hay en un momento versus lo que había al inicio define nuestra estimación de productividad. Si uno piensa en un sistema pastoril con los componentes de forraje verde, forraje o material muerto, cenecido, que además hay un componente de brosa, mantillo, la productividad es el flujo de aumento del forraje, es decir, de esta caja o stock. ¿Cuánto aumenta por unidad diaria en tiempo? Y lo que tenemos que lograr es capturar este flujo de aumento sin que se crezca y sin que lo consuman las vacas. Y por eso hay que ir más o menos seguido para reducir este flujo y poner tablas para reducir o minimizar este flujo. Si uno hace una analogía con un sistema de tanques de agua, 3 tanques en el que el tanque 1 es el forraje verde, el tanque 2 es el material muerto y el tanque 3 es la brosa, lo que nosotros queremos saber es cuánto cambia el nivel de agua en este tanque, asumiendo que no hay consumo, es decir, que se cerró esta canilla o esta salida y que la senescencia es mínima. Cerramos esta salida también. Y entonces la diferencia de agua que hay en un momento respecto a un momento posterior es lo que entró. Y eso que entró es la productividad. Entonces, lo que hacemos es estimar el flujo de entrada de agua, en esta analogía, a través de 2 momentos distintos, asumiendo que esto y esto están cerrados o son mínimos. Lo que termina pasando es que es muy laborioso, es poco realista, porque en realidad estamos sacando las vacas cuando en realidad las queremos tener adentro, queremos tener una estimación de este flujo, pero con las vacas comiendo ahí. Y créanme, ahora les muestro, pero es impreciso, porque finalmente lo que terminamos haciendo es estimar un flujo a partir de la diferencia entre 2 estimaciones realmente imprecisas muchas veces. En el método tradicional por cortes usamos tablas, como les decía, y si uno, por ejemplo, considera 3 mediciones de un sitio bastante realista esto, ¿no? 1000 kilos por hectárea en un cuadrado cortado, 1200 kilos por otro, o 1250 kilos en otro cuadrado, y se pregunta, bueno, necesito una precisión del 10%, es decir, quiero capturar aumentos o disminuciones del 10%, el N a usar es 24. Muy difícilmente usemos un plan de cortes con N igual 24. Si uno dice, relaja un poco la precisión y con un 20% me conformo, el N es igual 6 dada esta heterogeneidad, ¿no? Y habitualmente usamos N igual 3 y ese N igual 3 se corresponde con una precisión del 30%. Fíjense que es bastante impreciso capturar aumentos o disminuciones con el número de repeticiones que habitualmente usamos para planes de corte. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Precisión o margen de error? Bueno, es la inversa, ¿no? Es decir, la precisión es cuánto sos capaz de dejar pasar sin ver el cambio. Afino la pregunta, en el caso de N3, sí. ¿y que tengo chance de acertar en un 70%? Porque el 30% es el margen de error. No, lo que quiere decir esto es, si
por ejemplo, la biomasa hoy es 1000 y mañana es 1200, eso es un aumento del 20%. Si vos estás trabajando con n igual 3, no lo ves, porque tu precisión es del 30% o mayor. ¿Sí? Es decir, cambios pequeños no los detectas, no se visualizan. Si uno se enfrenta con esta heterogeneidad un poquito más alta, porque hay un corte que da más alto, y lo que dice es, bueno, quiero una precisión del 10%, necesito usar 41 sitios de corte o 41 repeticiones. Bastante imposible de hacer. Si uno trabaja con el 20% de precisión, necesita 10 cortes, y aún con el 30% necesita un n igual 5. Si trabajáramos con n igual 3, tenemos 40% de precisión. Bastante impreciso. Es solo un ejercicio para mostrarles la importancia que tiene el número de cortes en estimar la productividad y la demanda de trabajo que eso significa. El porcentaje de imprecisión. Es porcentaje de precisión. Lo que pasa es que se evalúa a través de cuán impreciso sos. Pero sí, es el complemento de la imprecisión. El método por satélites es un método completamente diferente en términos de la lógica a lo que veníamos viendo. No hace falta dejar pasar el tiempo para saber cuánta energía está siendo absorbida por el forraje. En cada momento el satélite nos brinda una medición de la energía absorbida por el forraje, que es una aproximación a la productividad. Entonces, de vuelta, no hace falta que el satélite pase 2 veces, sino que en cada uno de estos momentos se puede tener una estimación de la productividad. Y la estimación de la productividad, entonces, cuánto crece el pasto depende de 3 cosas: de cuánto sol está llegando o radiación incidente, qué porcentaje de esa radiación incidente está siendo absorbida por el sol, y eso depende básicamente del índice de área foliar, y de la eficiencia de uso de la radiación. Porque entre lo que llega y lo que se absorbe, tenemos la radiación absorbida. Y esta radiación absorbida no es pasto. Para traducirla a pasto necesitamos conocer con qué eficiencia se produce pasto. Esta radiación incidente se mide de modo relativamente sencillo a través de estaciones meteorológicas y en términos de un mes, por ejemplo, varía poco entre años y entre sitios dentro de un rango de latitud. Este porcentaje de absorción es precisamente lo que miden los satélites con los índices de vegetación. Y es de los 3 componentes el que más varía, afortunadamente, porque es el que mejor podemos medir. Y por último, con cortes, aquello que estaba criticando hace un rato, podemos calcular la eficiencia de uso de la radiación del tipo de recurso forrajero, ambiente o situación que está experimentando el forraje. Y entonces con esa estimación hecha en algún lugar y en algún año, uno puede tener una estimación de la tasa a partir de estas 3 variables. Finalmente, lo que les decía de que el índice verde, por ejemplo, es uno de los índices que se usa a partir del satélite, lo que hace es medir la reflectancia diferencial de la vegetación. En un sitio con mucho pasto respecto a un sitio con poco pasto, aquí lo que refleja mucho es el infrarrojo por la cantidad de hojas que hay presentes y las características del mesófilo de las hojas. Y en cambio refleja poca radiación roja porque está siendo utilizada para la fotosíntesis. Esta diferencia entre mucho infrarrojo y poco infrarrojo es único para las plantas y es bien distinto a estas situaciones de poco pasto. Hay poca radiación infrarroja y mucha roja. Poca infrarroja porque no hay hojas y mucho rojo porque no hay fotosíntesis. Entonces la diferencia entre las dos es bien distinta en esta situación respecto a esta otra. El índice verde no es otra cosa que el infrarrojo menos el rojo. Y esta diferencia es muy alta o más alta en esta situación que en esta, dividido la suma para estandarizar. Entonces, el índice verde mide qué porcentaje de la luz que llega a la superficie está siendo absorbida por el pasto verde. Volviendo a ese método
que les mostraba hace un ratito de los tanques de agua, ya no hace falta limitar el consumo con jaulas, ni hacerlo seguido para evitar la senescencia, sino que es como si le pusiéramos un caudalímetro a este ingreso de agua al tanque. No nos importa cómo cambia este stock de agua o este stock de forraje, ni cuánto lo estén comiendo, ni cuánto está ceneciendo, sino que directamente estamos midiendo el flujo de ingreso de agua en ese ejemplo que les mostraba. Y eso es una ventaja enorme respecto al método indirecto de cortes. Esto es mucho más directo, estamos midiendo directamente el flujo de absorción por parte de las plantas. Con las ventajas, además de que abarca toda la superficie, de que uno puede acceder a años previos, créanme que es sencillo y que, bueno, tiene el principal problema que requiere conocer la eficiencia del uso de la radiación. El seguimiento forrajero en tiempo real que desarrollamos usa, en este momento, seguimos usando imágenes de la NASA, que están disponibles cada 16 días. En el laboratorio lo va a empezar a hacer ahora el Instituto de Agropecuario a partir del croquis de los campos y de los píxeles, estos rombos azules que se ven elegidos en cada potrero. Se hace la cuenta que les mostraba recién y generamos una planilla de cálculo, esa es la salida, la más básica, que muestra los datos de productividad por sitio y por momento. Entonces usamos el sensor MODIS, tiene un paso diario, hay datos desde el 2000 al presente, es decir que uno puede acceder a cualquier sitio, a toda la historia de productividad de ese sitio. Hay además un dato cada 5,3 hectáreas, en este caso hay satélites superadores de esto que están empezando a estar disponibles y estos datos son gratis y esperemos que sigan siéndolo. Entonces, ¿qué se necesita para usar este sistema? Básicamente una planilla de rotaciones que muestre el potrero desde el año más atrás posible, desde 2000 en adelante por lo menos, conocer cuál ha sido la rotación, por ejemplo, campo natural o verdeo ryegrass en este otro, y además de la planilla de rotaciones, un croquis del establecimiento, como se muestra acá, dibujado sobre Google Earth, un potrero, y acá arriba puestos los píxeles de 5,3 hectáreas que fueron elegidos para relevar este potrero. No elegimos el que está acá porque va a caballo otro potrero, ni tampoco este, ni tampoco estos, en el caso de que cayera en un tajamar o un monstruo. Uno puede elegir exactamente qué relevar. Y fíjense que este es un caso de 4 píxeles, serían unas 20 hectáreas bajo relevamiento, en un potrero que tendrá 50 hectáreas. Estamos midiendo día tras día, desde 2000 a la fecha, 20 hectáreas en términos de cuánta luz se absorbió. Eso es revolucionario respecto al método de corte que conocemos, porque de ninguna manera uno puede pensar en un seguimiento tan pormenorizado de la tasa de crecimiento. Y entonces el resultado de esto es, como les decía, lo más básico, una planilla de cálculo. En este caso muestro para el año 2012, enero, febrero, marzo, abril, el lote 1 de 237 hectáreas, tiene Gatton Panic. Este es el valor del índice de vegetación. Este es otro lote, un poco más grande, también con Gatton Panic. Los valores del índice de vegetación. Esta es la transformación al porcentaje de luz absorbida. Esta es cuánta luz llega, y fíjense que acá tenemos mismo registro para todo el campo, porque es una estación meteorológica. En enero llegan 302 megajoules. Este es el producto entre las dos, es la radiación absorbida, y por último la tasa promedio en kilos por hectárea por mes. Acá se termina la teledetección y empieza la agronomía. ¿Qué hacemos con ese dato de tasa? ¿Qué hacemos con un dato de tasa que ahora tenemos y que antes no? ¿O qué hacemos con tantos datos de tasa por potrero, por año, por mes, que estábamos acostumbrados a no tener? Entonces es un ejemplo nomás, registro histórico de la tasa, productividad en kilos por hectárea por mes,
desde marzo de 2000, en este caso hasta inicios de 2012. Se trata de 218 potreros. Esta es la marcha promedio de la productividad con sus picos en primavera-verano y sus valles en invierno. Y esta barrita no es otra cosa que la variación entre potreros. Es decir, que en promedio, en el invierno de 2001 produjeron esto, los 218, pero había potreros que producían más y otros potreros que producían menos. Esto uno, por supuesto, lo puede tener para un campo, para muchos campos o toda una región. Bueno, ¿para qué sirve? Y ahí es donde empieza la agronomía de la cosa. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de uso. Hay gente que hace balances forrajeros anuales, que estima la carga. También vamos a ver algún caso de costos. Se pueden analizar campañas tanto a escala de establecimiento como de región. Es decir, le puede importar a un asesor que está haciendo estimaciones de carga en el establecimiento o un decisor político departamental, provincial, que quiere tener una estimación de la carga que podría soportar una región o una unidad de paisaje. Este es un ejemplo que hizo Fernando Pacín de un CREA en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta un kilo de verdeo o cuánto cuesta un kilo de pradera? Tenemos muy claro cuánto gastamos en fertilizantes, en siembra, en labores asociadas a la implantación de esos recursos forrajeros, pero al no saber cuánto producen, no podemos saber cuántos finalmente kilos entregan por unidades o pesos gastados. Y él lo que hizo fue justamente incorporar cuánto produjeron los verdeos implantados o las pasturas implantadas en términos de pesos por kilo. Esto está absolutamente desactualizado, pero siempre como ejemplo, en el momento que se hizo era comparable. Un verdeo de siembra directa sin aplicación de nitrógeno valía esto por kilo. Cuando se aplicaba nitrógeno pasaba a valer más, por kilo se gastaba más en nitrógeno. En labranza convencional sin nitrógeno era parecido a siembra directa, y las pasturas implantadas tanto de lomas como bajo eran mucho más baratas que los verdeos. Ahora tenemos una cuantificación, o uno puede tener una cuantificación, y si uno además pasa por una tabla de conversión de energía entregada por los granos o por el pasto a granos, se da cuenta de que el precio de los granos es muy superior a cualquiera de los recursos forrajeros de un sistema pastoril. También sirve para analizar la campaña ganadera, evaluar sistemas pastoriles en función de su eficiencia de uso del forraje. Estamos muy acostumbrados a mirar producción de carne por hectárea, es decir, esta es habitualmente la medida más frecuente para medir cuánta carne se produce en un campo, es decir, kilos por hectárea. Pero si uno incorpora producción de pasto acá y aquí, lo que tiene es descomponer esta variable en dos. Es cuánto pasto produce el campo por unidad ganadera o por superficie ganadera y cómo usa el pasto, es decir, cuánta carne produce por kilo de pasto producido. Entonces, pasamos de esta variable a un producto de dos que desde el punto de vista del diagnóstico es mucho más rico. Uno puede preguntarse si el problema es producir pasto o si el problema es producir carne a partir de pasto. Entonces el nuevo jugador es la producción de pasto que ahora podemos conocer y antes no. Este también es un ejemplo de Fernando Pacín, que tenía a muchos establecimientos a su cargo, muy parecidos en términos de ambiente y del tipo de producción ganadera que llevaban. Hacían ciclo completo de cría y algo de recría. Entonces acá lo que miramos es kilos de carne producida por hectárea en un ejercicio. Y fíjense que hay mucha variación. Y miremos este caso, Santa Margarita produce 150 kilos de carne por ejercicio y San Juan produce 360 kilos, más del doble que este otro campo. Bueno, lo que él hizo fue, como les decía, calcular
los dos componentes de la producción de carne: cuánto pasto produjeron los campos y cuánta carne produjeron por unidad de pasto producida. Y entonces les voy a mostrar ahora es este componente, la producción de carne por kilo de pasto producido. Y en esos términos, los dos eran buenos pastores, es decir, producían 50 kilos de carne por tonelada de pasto. Había un poco de suplementación, pero eso fue incorporado al análisis y no cambiaba mucho entre establecimientos. Eran básicamente pastoreos. Los dos producían la misma cantidad de carne por kilo de pasto producido. Este producía menos simplemente porque o tenía peor campo o producía poco pasto. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, lo que acá pasaba es que, por lo menos entre estos dos, este era buen pastor y producía mucho pasto, este era buen pastor y producía poco pasto. Es decir, que lo que había que mejorar en este campo, que producía menos carne por hectárea, era la producción de pasto. También nos sirve este sistema para evaluar la campaña actual. Esto es Argentina, una región al oeste de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa. Tenemos pasturas de digitaria o pasturas de pasto llorón desde noviembre hasta abril de 2019. Y entonces acá tenemos la tasa de crecimiento y esta es la línea o el perfil de la tasa de crecimiento de ese periodo. Lo mismo para estas otras. Y en el fondo de color está en la banda gris el promedio, es decir, cuál debería ser el nivel de tasa para que se ajuste más o menos a los años promedio, años con una tasa relativamente más alta y el 5% de los años con la tasa más alta observada en los 20 años anteriores. Lo mismo para amarillo, 25% de los años con la tasa más baja o la tasa más baja registrada. Entonces uno puede comparar la tasa actual, que acá es parecida al promedio, pero acá se acerca a los peores años, lo mismo para pasto llorón, respecto a el promedio histórico de los últimos 20 años. Es decir, evaluar la campaña actual en términos de lo que pasó o lo que está pasando respecto a su promedio histórico. Eso está hecho para 400 hectáreas en un caso o 200 hectáreas en el otro. Desde noviembre hasta abril había 2.900 kilos por hectárea producidos, que eran 270 kilos menos que el promedio para toda esa región, y para el pasto llorón era algo parecido. Tenemos muchas otras regiones, más de 1 millón de hectáreas relevadas con este sistema en Argentina y parte de Uruguay, casi 800 establecimientos. Y creamos, esperemos poder replicarlo en Uruguay, un observatorio forrajero nacional que informa relativamente frecuentemente, cada 3 o 4 meses, la situación de los principales recursos forrajeros de las áreas ganaderas del país más importantes, y lo disponemos en mapas y en gráficos con el trabajo. Entonces es posible medir la tasa a partir de datos satelitales en tiempo casi real, por potrero, por mes y desde 2000 al presente. La tasa sirve para tomar decisiones ganaderas sobre una base más objetiva y finalmente para aumentar la producción de carne. Por supuesto, no trabajo solo y hay todo un grupo de la Universidad de Buenos Aires, de ACREA y de INTA que me acompañan en esto, así que en nombre de ellos también muchas gracias.